A ver, Estado es una cosa y gobierno es otra. Aquí tenemos la mala costumbre de juntar gobierno y Estado. En el municipio, en el gobierno departamental o en el otro lado, en el gobierno nacional, siempre. No, nosotros mandamos, nosotros somos el gobierno y nosotros manejamos el Estado. Y no es correcto. No es correcto. No es correcto. Esa fue una de tus interpelaciones fuertes. Sí, y el Estado es de todos. Claro. El Estado somos todos, porque el Estado está compuesto, y eso es algo que en algún foro lo manifestamos, que tenemos que recuperar la institucionalidad. Claro. Porque el Estado está compuesto de instituciones, instituciones de todo tipo. Y parte de lo que necesitamos es que las instituciones sean técnicas y que funcionen, lo dijimos en la feria, sí, en el acto de inauguración. Las instituciones tienen que cumplir el fin para el cual fueron creadas y no tienen que volverse un instrumento que muchas veces son de coerción, ¿no? Entonces, el Estado es una cosa y el Estado tiene que estar al servicio de la familia y no las familias al servicio del Estado. Eso fue lo que dijimos. Pero el gobierno, los gobiernos son de turno. Los gobiernos llegan, tienen su periodo, se cambian o siguen, pero son de turno y están ahí para hacer que el Estado funcione. Además, para hacer continuar el funcionamiento del Estado, que es más importante que cualquier otra cosa. Justamente eso conversaba con esta persona del legislativo que te comento que estuve charlando el otro día, y es que alguno de los problemas que ha tenido Bolivia históricamente es que llega un gobierno y se encarga de hacer todo lo que hizo el anterior, le tira el primer año deshaciendo y le quedan 4 o 3, antes eran 3, para tratar de hacer gestión. ¿No? Pero esa es la diferencia que hay. Entonces, por eso decimos, queremos un Estado amigo de los emprendimientos privados, de las familias empresarias. Pero como te dijo don Sixto, no importa si no son nuestros amigos, con que no estorben está bien. Y ahí yo lo ligué con el memorándum de 1904. Porque el memorándum de 1904 no le estamos pidiendo su progreso. Se lo dejamos el progreso para ustedes, su progreso para ustedes. ¿Saben qué? Déjenos trabajar y déjenos hacer. El empresario cruceño pide mucho que lo dejen hacer y que no se metan. Así es, así es. Una de las cualidades, pensando en lo que se hacía antes cuando se proponían proyectos, siempre le metemos para adelante nosotros. Eso es indudable, ¿no? No por nada somos la región que más crece en Bolivia, y además tenemos una migración impresionante de gente, pero no solamente gente que viene a buscar oportunidades, que hay muchas y vienen y las encuentran aquí, sino que también hay muchos ejecutivos que se están viniendo. Eso te iba a decir, una cantidad de chicos jóvenes paseños se están viniendo a trabajar a Santa Cruz, sí, a vivir a Santa Cruz. A vivir a Santa Cruz, ¿no? Entonces es porque hay oportunidades, y estas oportunidades es por el ambiente que tenemos de emprendedurismo, de salir adelante. También hay un clúster, si se quiere llamar, de tecnología en Cochabamba, sí, señor, que es muy importante, y también hay que incentivarlo y hay que buscar la forma de que eso no se nos fugue el talento, y que estas empresas, en lugar de abrirse en Delaware, que muchas de ellas se abren allá, se abran en Bolivia, ¿no? En fin, la familia empresaria tiene esa característica. Vamos para adelante, echémosle. Y era parte de lo que decía don Sixto. Si no nos quieren o nos quieren, me tiene sin cuidado, ya no me quita el sueño. Lo que quiero es que me dejen trabajar y que dejen de ponernos zancadillas, porque nosotros generamos empleo. Nosotros sacamos todos los días productos al mercado para vender, para ofrecer. Entonces somos una parte importante de la sociedad, movemos esta economía. Y es parte de lo que nos caracteriza. Hay un tema interesante y que creo que hay que darle, nosotros estamos trabajando ya con Asosegú, con Yamil Nasif, que está haciendo un trabajo espectacular, Yamilito. Hoy día lo vi en la televisión. Yamil ha logrado traer a Bolivia, a Santa Cruz, el primer Congreso Mundial de Criadores de Cebú. Eso es fabuloso. Y ahí estamos tratando de colaborarlo con el buró, que hace unos años lo lanzamos, para empezar a coordinar temas ya de la logística, de cómo los hoteles, las actividades, los restaurantes. Después me vas a contar en qué quedó todo eso. Después lo charlamos. Entonces,
ese emprendimiento, por ejemplo, es del sector privado, Sí. metiendo ley. No hemos pedido, ¿será que nos pueden prestar plata para que organicemos? Nada. Le metimos, y cuando digo le metimos me incluyo yo ahí porque soy parte de esa familia, digamos, pero el que hizo todo el trabajo fue Yamilito y su equipo, pero así hay un montón de ejemplos, ¿no? Y pensé que me ibas a decir, el embajador británico estaba ahí asociándose y haciendo cosas y buscando. ¡Qué maravilla cuando lo vi! ¿Sabes que ya estamos exportando carne a dos países, a uno europeo? Bueno, uno era Rusia, no sé si vamos a volver a exportar allá, pero a Inglaterra, Imagínate. ¿sabes lo que fuera? Yo ayer, anoche tuve una cena con un ejecutivo de una empresa importante y me decía, estoy impresionado de la carne que hay en Bolivia. Impresionado. No sabía yo que había esta carne. ¿Y por qué no la exportan? Ya le expliqué un poco la historia de la fiebre aftosa, que fuimos libres, vino la restricción, más o menos le expliqué. Y me dice, esto, si se logra exportar al Perú, va a ser un boom, porque tenemos una tecnología, en genética me refiero, para el tema de... Ahí estamos compitiendo, ¿no? Es otro, estamos en otro, y eso es parte de lo lindo. Ahorita tenemos Agropecruz y eso sigue funcionando. Es decir, doy estos ejemplos porque seguimos. Claro, primero era el Gavirú, después fue el Nelor, y durante muchos años, hoy día tenemos 8 razas, 10 razas, tenemos la holandesa, hay un montón. Entonces, uno ve que hay un cambio cualitativo. Sí, y eso es esa pujanza de, ¿no? Vamos, echémosle para adelante, no importa quién, igual tenemos que trabajar. A mí yo decía, cuando escuchaba los datos de la cantidad de empleos directos que generan las empresas públicas, que eran como 3.000, si no me equivoco, que decía el vocero, me acordaba de lo que decía uno de nuestros amigos que fue premiado la noche, Juan Carlos, que genera 20.000 empleos con una empresa. Entonces, a eso me refiero con la diferencia entre la eficiencia entre el Estado y el mercado en un lugar donde no le corresponde estar al Estado. Pero además en un lugar en el que no hay materia prima y el tipo tiene que salir a buscarla. Chatarra. Recuperando toda la chatarra que hay en el país para poder fundirla. Él hizo la primera siderurgia grande en el país de verdad. Así es. Y nosotros sin Mutum. Ahí el Mutum. Y exportando tierra de hierro para que en otro lado hagan algo. Entonces, esas son las cosas que planteamos, ¿no? Dejemos que el mercado funcione porque las familias saben hacerlo eficiente. Yo usaba el ejemplo del pollo en esta semana mientras conversaba con algunos medios y le decía, ese pollo que ustedes comen ahí, que uno va y compra al supermercado, pasa, para que llegue ahí tienen que pasar no el pollo en sí, pero hay una serie de eslabones que funcionan entre ellos. Está los que producen los granos, los acopiadores, los ponedores, los que crían los pollos, los que crían a las ponedoras, los mataderos, el matadero artesanal, el industrial, el mercado minorista, el mercado mayorista. Son eslabones que se conectan y funcionan. Uno no se da cuenta, uno va y compra pollo. Claro, ¿no? Y uno asume que el pollo tiene que estar ahí, tiene que estar de buena calidad, porque el mercado funciona. Y a eso nos referimos. El mercado funciona. Entonces, démosle el lugar que le corresponde para que funcione en otros sectores. Y en no me estorben de Don Sixto, está pues luchar contra el contrabando. O sea que en Tarija ya hay pollo de Sofía que entra de contrabando desde Argentina. No, pues bien. Es una barbaridad. O sea, don Mario se mata yendo a poner afuera para que se lo metan y compitan con él mismo. Imagínate. No puede ser. Sí. ¿Ah? Y ahí mirábamos los números esta mañana, porque hay un dato importante que también dimos la semana pasada, y es que nos estamos jactando de haber crecido al 6.1%, que está bien, crecer está bien, no vamos a desmerecer el crecimiento porque es bueno crecer, pero lo que no nos dicen es que hay
4 o 5 países de la región que han crecido a más del 10%. Entonces hay que mirar por qué crecieron a más del 10%. Sí, eso es lo que hay que ver, no es comparemos no solamente para compararnos, es miremos a ver qué hicieron ellos para crecer más del 10%. Eso es una. Y lo segundo que dijimos es, fuimos los últimos en recuperarnos, en recuperación. Y ahí y eso es importante aclararlo. Porque si nosotros nos comparamos con el 2019, y todos los países se comparan con el 2019, prepandemia, todos los países de la región, Carlos, hay algunos que ya sobrepasaron su nivel del 2019, es decir, ya se recuperaron, y hay otros que están muy cerquita, mucho más cerca de recuperarse, y a nosotros todavía nos falta, es decir, por eso decíamos, somos los últimos en recuperación después de Venezuela. ¿No? Venezuela está por allá abajo, pero porque ya se ha ido al extremo también. Sí, sí. Entonces, miremos también por qué se han recuperado ellos más rápido. Y encontremos una fórmula virtuosa. En esos números que estábamos mirando, Carlos, volviendo al tema del contrabando, uno de los sectores que más, 3 sectores que sufrieron muchísimo durante la pandemia son la industria manufacturera, la industria de minerales y el comercio, más allá de otros más, pero voy a hablar de esos 3 porque tienen un impacto directo con el contrabando. Esos mismos 3 sectores siguen sin recuperarse a los niveles del 2019 y son los que más les falta para recuperarse. Los que más. Sobre todo la industria, porque la industria es la que está siendo más golpeada por el contrabando. Entonces, cuando empezamos a mirar, que también es cierto, hemos tenido un superávit comercial, ¿no? Ahora, bien, hay que aplaudirlo, hay un superávit comercial, pero miremos un poquito más adentro. Ese superávit comercial es porque exportamos más volumen o por precio. O por precio. Hay mucho que es por precio. Entonces no hay un incremento en la productividad interna del país en lo que se exporta. Y si nosotros, el superávit es exportaciones menos importaciones. Si tenés un número positivo, ese es el superávit. Si tenés un número negativo, es un déficit comercial. Entonces, si nosotros a las importaciones que han sido menores que las exportaciones, le sumamos todo lo que ha entrado por contrabando, 3.000 millones de dólares. Ya estamos con déficit comercial. ¿No? Entonces, esas son las cosas que hay que ir mirando. Y si estamos con el ojo tapado y le seguimos echando así... Y hablando de mirar, Perú ha cambiado presidente uno cada año y medio. Y sin embargo, su crecimiento económico, su economía y su modelo productivo no los han tocado. Y esos países han seguido creciendo pese a la cantidad de presidentes que han cambiado. Así es. Y eso... Eso te está mostrando que hay algo. Hay algo, hay que mirar eso. Seguramente hay un Estado mucho más institucionalizado que el nuestro. Hay, si vos mirás, un mercado mucho más sólido en donde tiene que estar. Y habrá que mirar también si hay un Estado que funciona, ¿no? Pero eso es cuestionable. Hay muchos factores. Pero lo que sí es indudable es que hay un mercado que está funcionando y que tiene su espacio en la economía y que se levanta rápido. Sí. Porque esa es una característica del empresario, del emprendedor y de la familia que tiene esas deudas ahí atrás que tiene que cumplir. Tengo que levantarme rápido, o sea, no puedo esperar a que me digan, ¿será que ya se puede salir? No, tras que pueda yo me salgo y empiezo a trabajar. Esa es una característica del empresario que la tiene el mercado. Hay empresarios que están fregados porque el Estado en sus 3 niveles no los atiende. Los constructores, sobre todo los que tienen que ver en construcción de carreteras. Tienen su plata metida ahí, sus planillas no se las pagan y es terrible. Sí. ¿Qué se hace en esos casos? Ese es uno de los problemas que hemos tenido siempre en Bolivia y esto viene de mucho tiempo. Y sucede que cuando hay participación en licitaciones públicas, el que vende el servicio o el bien tiene que cumplir a rajatabla con los plazos. ¡Claro! ¿No? Esto es de siempre. A veces se ahonda más el problema, otras veces se va arreglando.
Pero resulta que el Estado, y ahí es el Estado, si tuviésemos una institución seria, se paga y terminaste, te pago. El Estado se atrasa y anda a cobrar la multa, ¿no? Ese es un problema que tenemos hace mucho y lo que hay que hacer es insistir para la cobranza, porque ¿a quién vas a recurrir? Los proyectos grandes cruceños, yo he pensado de nuevo, ya estaba desanimado yo con Rosita por la cuestión medioambiental, pero hay varias opciones para hacer Rosita, ya no con el dique completo, sino con mini diques que vayan generando en función del agua que vaya pasando y puede dar resultados, porque necesitamos eso porque se viene una crisis y no sé si los ingenios azucareros van a poder poner toda la electricidad, porque cosas que no van a hacer. Y por el otro lado, esto nos va a generar una crisis de importación de insumos básicos para la construcción, y ahí entra Mutum 2 y el tercero, el hub de Virubiru. A ver. Son proyectos, yo lo veo, Rositas, un poco más lejos. Bueno, mi padre lo hizo el proyecto de ley en el 66, saca tu cuenta. Y era parte de lo que decíamos también el jueves pasado, ¿no? No vemos estos proyectos en el presupuesto del año de todos los niveles de gobierno, no lo vemos, no hay, nos estamos preocupando por Burrera. A veces uno prende la tele y ve Burrera entre medio, peleas al santo botón, cuando deberíamos estar enfocándonos en estos proyectos de impacto. El Mutum es como dicen, nomás el gigante dormido. Ahí sigue. Lo están rascando. Lo están rascando. Ya podríamos haber tenido ahí una industria a todo trapo, exportando y proveyendo al mercado interno en ese boom de construcción que tuvimos hace 5 o 6 años. El tema de Rosita, ni siquiera hemos visto los estudios técnicos como para decir, no, porque es parte del proyecto. Hay que hacer un estudio técnico de prefactibilidad, factibilidad, cuánto vamos a producir de energía. Esas son las cosas que hay que ir viendo y hay peleándolas. El hub, Carlos, en el 2019 se firmó un convenio ese es el que vemos más cerca, porque ya se había avanzado harto. Se había firmado el convenio con esta empresa francesa, que era del Estado también, era una APP de Francia, Aeropuertos de Francia, una cosa así, AP, no me acuerdo el nombre. Tuvimos algunas reuniones con ellos cuando ya se estaba por firmar, o ya se había firmado, creo, el convenio con el Ministerio de Planificación en ese momento. Y estamos hablando de una inversión directa de $400 millones. Y a eso tenés que sumarle todas esas condiciones habilitantes, que es la normativa de cielos abiertos, el fortalecimiento de BOA, el que vengan y empiecen a venir estas líneas aéreas y nos conectemos con el mundo, que estamos en una posición privilegiada. En fin, el hub es una oportunidad que no la podemos perder, y ya Paraguay está haciendo sus estudios para hacer su hub. Y está muy cerca de nosotros, ¿no? Está, claro, fácilmente puede decir nosotros somos el centro, hagámoslo aquí. Claro. Y ya uno empieza a mirar en los países vecinos y mira en Lima, es un hub, pero ya están apretados, ya no tienen para dónde ir. El Jorge ¿no? Chávez está apretado. Uno ve Guarulhos igual, hicieron una inversión fuerte para el Mundial y para las Olimpiadas, pero ahí se ha quedado, no termina de ser un hub. Uno ve Panamá, yo le comentaba a unos amigos hace poco, yo fui a Panamá en el 2000, una de las primeras veces que fui ya a trabajar, a unas reuniones en el 2004 más o menos, y era un aeropuertingo chiquitingo, 2004, era una cocinga. Me acuerdo que fui no estaba Copa, fui en Yoyo, Aerosur, yo era Oriano, Aerosur, una de las dos. Y uno va ahora a Panamá, y eso es increíble, ese hub. O sea, ya hay mangas por todos lados, cada vez que uno va está creciendo, y ese sí, pero ese está lejos.
Está lejos. Ese está en Centroamérica. Sí. Aquí tenemos la oportunidad de ser el hub de pasajeros y cargas de toda la región. Y estamos perdiendo esa oportunidad. Y no vemos que la gobernación... ¿Cuánto trabajo puede generar eso? Son pues, no solamente el empleo directo, es el empleo indirecto. Claro. ¿No? Ahí tenemos cerca el parque industrial, ahí el Pila está... Sí. Hay dos. Hay dos parques industriales. Lo que va a generar eso en construcción de infraestructura alrededor. Hay un proyecto interesante con Costa Rica, por ejemplo. Lo que hace Costa Rica, que tiene su zona franca, donde ha dado condiciones a las empresas americanas para que vayan y se instalen allá. Intel, por ejemplo, instaló su fábrica y la condición que le dio Intel o el gobierno a Intel es: necesito que además de instalar la fábrica acá, me preparé a la gente que va a estar acá, porque tienen que ser ingenieros especializados y mi compromiso es dar tantos empleos, y entonces empiezan a haber esos incentivos que comentabas vos, pero es alrededor de esa zona franca, de un hub que tienen ahí en San José, y ahí están. Tenés empresas que están fabricando microprocesadores, tenés empresas que están fabricando insumos médicos, tenés empresas que están fabricando tecnología, productos de tecnología. Nosotros tenemos mineral aquí para trabajar, el famoso indio ese. Aquí tenemos en Santa Cruz, sí. Y ese es otro de los proyectos que tenemos nosotros ahí en cartera, una cantidad de minerales raros, sí, señor, que son los que se usan para hacer todos los componentes de los celulares, sí, y la tecnología que se está utilizando ahora, y ahí está, ¿no? Entonces, parte de lo que decimos es: den las condiciones para que el mercado empiece a explorar esto y empiece a generar oportunidad. Pero si no hay condiciones y decimos, no, esto es solamente del Estado y solamente nosotros lo vamos a hacer, cuando el Estado tiene que ser un mejor Estado en lo que le corresponde: salud, educación. Cuando vos me decís el Estado dé oportunidades y genere condiciones, también pasaste muy así por el tema de la metropolización. Sí. Pero uno se pone a pensar, La Guardia, Santa Cruz, La Bélgica, y llegar hasta Montero, Guarne, Cotoca, la expansión de esto es impresionante. Esto va más allá de lo político, va, sí, en lo económico, sí, porque en algunos casos La Guardia, Cotoca y Guarne pueden ser hasta ciudades de dormitorio, porque la gente puede estar yéndose a dormir allá pero trabajar aquí. Y tener cierta calidad de vida allá, sí, señor, ¿no? Y qué es lo que está pasando ahora con el Urubó. Exactamente. Por ejemplo, con Forongo. Sí. Y el tema de la metropolización es importantísimo, y además se complementa mucho con lo del hub. Claro. ¿No? Es parte de ese eso de pensar en grande. Y decíamos, nosotros trabajamos en un proyecto de metropolización y se está trabajando ahora en otro, con otras instituciones, y parte de lo que nosotros proponemos es: sigamos trabajando desde un punto de vista urbanístico, ¿no? de la metropolización, pero no hay que olvidar de incluir en ese plan de metropolización la base productiva, porque esa base productiva es la que va a hacer que esa metrópoli funcione. Entonces hay que potenciar las bases productivas de las regiones para darles por ahí, como decís vos, Cotoca va a terminar siendo una ciudad dormitorio, y ¿cuál va a ser su base productiva? Ya debe ser. El tema de hotelería, el tema de transporte, ¿no? Hay que ver cuál va a ser su base productiva para que no sea solo dormitorio, claro, ¿no? Y empiece a generar. Eso es lo que nosotros decimos. Hay que mirar la metropolización no solamente desde el punto de vista urbanístico, sino desde la base productiva. Claro, por supuesto. Cada uno tiene su potencialidad. Cada uno tiene su potencialidad. Entonces, eso hay que meterle el acelerador, ¿no? Y eso es, ahí Santa Cruz, municipio, tiene que ser el líder, por ser el municipio más grande, y aglutinar a todos estos. Y la gobernación tiene que jugar un rol importantísimo, también. Y uno no sabe dónde está la gobernación. Y era parte de lo que le decíamos en el discurso: necesitamos que la gobernación y el municipio hagan gestión económica. Sí, sí. Necesitamos que se haga gestión económica, ¿no? Y eso es parte de expresarle a los niveles del Estado, compuesto por distintos gobiernos,
cuáles son las preocupaciones de las familias empresarias. Vemos todo esto, y lo decíamos como parte de ese eslogan, ¿no? Y ese dicho que el emprendedor y el visionario ve oportunidades donde los otros mirando no las ven, pero resulta que para temas del hub y estos proyectos estratégicos, ni el gobierno nacional ni el gobierno departamental ven las oportunidades que todos nosotros vemos. Sí, porque todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo ve y está ahí, hay que hacerlo, hombre. Sí. La última. ¿Vas a seguir tocándole las puertas al gobierno? ¿Vas a seguir CAINCO como institución tocando puertas para que entiendan de que tienen que conversar con ustedes? Nosotros desde septiembre le extendimos la mano, hay que trabajar juntos, aquí estamos, y la pelota está en su cancha. La pelota está en su cancha, estamos hablando del gobierno nacional. Sí. Y si ellos siguen ignorando la comunicación, porque no es solo con CAINCO, es con todos los gremios, sí, con todos. Si ellos siguen ignorando la comunicación con este sector que aglutina una parte fundamental de la economía nacional y de la sociedad, al final lo que ignoran, Carlos, es a todas esas personas que todos los días se levantan a trabajar, todos los días se levantan a abrir su tienda, a abrir su taller, a abrir su empresa grande, chica, pero esa gente va a seguir trabajando, igual que nosotros. Vamos a seguir generando documentos técnicos, escuchando las necesidades de los asociados y de los no asociados, proponiendo. Tenemos una muy buena llegada con los otros municipios del país también, El Alto, La Paz, Porongo, hemos estado conversando y vamos a seguir trabajando para que se vayan avanzando en proyectos donde la gente escuche, ¿no? Y bueno, la pelota está ya en el otro lado, si la responden, bienvenido, y si no, seguimos trabajando. Ok, te agradezco mucho por venir. Gracias a vos. Gracias. Dale.